Dice el título del mensaje, la llave maestra a lo imposible. ¿Cuál será? Bueno, tenemos cierta intuición, porque el pastor viene hablándonos acerca de las indestructibles armas del Dios Todopoderoso, como las llama Pablo. Hablamos de la fe, de la oración, del ayuno, pero hay una en especial que es la llave. Por supuesto que la más grande de todas es la fe. Con la fe se puede todo, dijo el Señor. Pero la fe no nace con simplemente desearla. Hoy voy a tener fe. No, así no se tiene fe. No es simplemente desear tener fe y la fe aparece. No es simplemente querer tener fe o declarar ahora yo tengo fe y ya tengo fe. No. La fe no aparece de esa manera. Y quiero mostrarles en esta mañana cómo tener fe. Por eso la llave maestra a lo imposible, a mi entender, no es la fe. La fe lo puede todo. Pero para tener fe necesitamos utilizar otra herramienta espiritual que nos revela su palabra. Y a mi entender es la combinación del ayuno y la oración. Y te lo voy a explicar. Si bien es cierto que el ayuno, mírame atentamente porque hay algo que me quema acá. Si bien es cierto que el ayuno individual, ese que hacemos nosotros individualmente, es poderoso y tiene recompensa, la bendición que se obtiene cuando nosotros ayunamos junto a otros creyentes es aún mayor. El ayuno grupal, el ayuno colectivo, el ayuno congregacional, ese que hacemos todos nosotros como iglesia los días jueves, es una bomba nuclear espiritual de dimensiones cósmicas. Estudia la Biblia y lo vas a ver. El movimiento espiritual más grande de todos los tiempos, el mayor avivamiento de todas las épocas, nació como resultado de ¿qué cosa? De un ayuno grupal. ¿Y quiénes ayunaron? Juan el Bautista ayunaba, Mateo 11:18. Pero además de él, sus discípulos, ¿que cuántos eran? Nadie sabe, sabemos que eran muchos, muchos más de 12, es decir, una multitud. Se cree que Juan el Bautista bautizó a más de 200.000 personas y otros dicen 2 millones. Es decir, sus seguidores, sus discípulos, eran muchos. Y la Biblia dice en Lucas 5:33 que sus seguidores eran famosos porque ayunaban mucho y hacían muchas oraciones. Así que cuando Jesús comenzó su famoso ayuno de 40 días, Juan el Bautista y sus discípulos y seguidores, que no eran pocos, eran conocidos y eran famosos por ser grandes ayunadores. La fama de Juan el Bautista y de los discípulos era que eran grandes oradores, oraban mucho y ayunaban mucho. ¿Y a nosotros por qué nos conocen? ¿Cuál es nuestra fama? ¿Cuál es tu fama? La gente, ¿cómo te conoce? Y bueno, algunos tienen fama de ser mujeriegos y otros tienen fama de ser vagos. Y otros tienen fama de ser perezosos. Otros tienen fama de ser disciplinados, de ser trabajadores. Esta gente era famosa y se los conocía porque eran grandes ayunadores, gente piadosa, de oración y de ayuno. ¡Wow! ¿Cómo me gustaría que me conocieran así también a mí, no?
y que nos conocieran así nosotros, gente que ora, que ayuna. Así que nosotros tenemos que el primer gran avivamiento, el más grande de todos los avivamientos, nació como consecuencia de un ayuno colectivo, de un ayuno grupal. ¿Quiénes ayunaban? Juan el Bautista, los discípulos, los seguidores de Juan y Jesús. Y si hubiera vivido Ana, pero no Ana la del Antiguo Testamento, sino Ana la profetisa, la del Nuevo Testamento, estoy seguro que se hubiera agregado al ejército de ayunadores, porque esta mujer con 84 años, dice la Biblia, que vivía, pasaba los días y las noches entregada a la oración y a qué cosa. Así que no hay edad para ayunar. Nos avergüenzan a todos nosotros que con 84 años o 105 les dejo tarea para la casa para estudiar. No se sabe si tenía 84 o 105. Si lees el texto dice 84 años desde su casamiento, entonces no se sabe si 84 sumado son 105. La cuestión es que era muy grande y que esta mujer era conocida y que su fama era que estaba entregada por completo, vivía por completo para honrar, adorar, orar y ayunar al Señor. Así que un ejército de ayunadores que dio lugar al más grande de todos los avivamientos. No podemos desconocer, mírame, no podemos desconocer. La evidencia bíblica es abrumadora, hermanos. No podemos desconocer el modelo y la eficacia del ayuno congregacional, del ayuno colectivo, del ayuno grupal. El más grande movimiento de todos los tiempos nació, el fermento del más grande avivamiento fue la oración y el ayuno de gente invisible que dio lugar a un movimiento invencible. La enseñanza bíblica es clara. Cuando los creyentes se ponen de acuerdo para orar y ayunar, están preparando el escenario para un gran movimiento espiritual, para una gran cosecha espiritual. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Qué importante si nosotros nos sumamos y cada vez somos más, cada vez son más las personas que se agregan a este ejército de ayunadores y de gente que ora y ayuna. ¡Wow! ¡Qué mover espiritual vamos a ver! Nuestros ojos van a ver. Avanzamos un poquito más. Hay batallas. Batallas que parecen imposibles de ganar en tu vida, en tu familia. Territorios que parecen imposibles de conquistar, como por ejemplo la salvación de algún ser querido en tu casa. Como por ejemplo la sanidad de una economía que está hundida y quebrantada desde hace años. Parece una batalla imposible, pastor, o un matrimonio en crisis en terapia desde hace años. Son batallas imposibles de ganar, territorios imposibles de conquistar. En ese caso, hermanos, hay que utilizar armamento pesado, hay que orar y hay que ayunar. ¿Por qué? Porque las ataduras más difíciles de romper se rompen cuando oramos y cuando ayunamos. Pero cuidado. Te advierto, te lo digo, te va a pasar. El diablo te va a sembrar en la mente. ¿Cuántas personas en este tiempo están emprendiendo este camino, esta aventura de fe, de orar, de ayunar y una vocecita al lado que se te pone y te dice no está sucediendo nada? Allá, conozco de dónde viene esa voz. Mira todo lo que habla el pastor de orar, de ayunar, de batallas imposibles, de territorio que se pueden conquistar y la llave maestra lo imposible, pero en tu vida no pasa nada. Y estás tratando de consagrarte al Señor y de vivir en santidad y de orar y de ayunar y no está sucediendo nada. Quiero decirte que a veces los resultados se ven después del ayuno, no durante el proceso del ayuno.
No te olvides que la gran cosecha y el mover espiritual fue el resultado del ayuno. Primero el ayuno antecede a la cosecha. Fue después que estos grandes ayunadores ayunaron que se liberó la gran cosecha y el primer gran movimiento espiritual. Fue después del ayuno, no durante el ayuno. ¡Ay, Señor! Y fíjate qué importante fue ese primer mover espiritual. Dice que la gente era bendecida, las familias eran bendecidas, los oídos se abrían, las piernas se estiraban, los muertos resucitaban. Pero hubo un milagro que era aún mayor que todos eso. La gente se volvía a Dios. Después de que este ejército de ayunadores oró y ayunó, la gente se volvía a Dios. Así que si alguien acá presente quiere que su familia se vuelva a Dios, quiere que su hijo salga de la adicción, quiere que su hijo vuelva a Dios, quiere que su esposo o su esposa se vuelvan a Dios, quiere que sus compañeros, quiera que nuestra nación se vuelva a Dios, tenemos que orar y ayunar, porque son las armas indestructibles, es la llave maestra a lo imposible. ¡Ale, gloria al Señor! ¿Estás entendiendo? La cosecha viene después del ayuno, la bendición viene después del ayuno. Y a veces te hablé que tiene que ser un ayuno prolongado, persistente. Tenemos que orar y ayunar todos los jueves, porque con un solo jueves no alcanza, con un solo día no alcanza. El ayuno despeja los aires viciados por espíritus contrarios para que el mensaje de Dios penetre el corazón de la gente sin impedimento. Eso sí, el camino a la victoria está plagado de dificultades. Va a haber oposición, hermanos. Claro que va a haber oposición, humana y espiritual. Cuando te dispones a consagrarte, a orar y a ayunar, se va a levantar oposición. El diablo tratará por todos los medios de frenar y retrasar la agenda de Dios, frustrando la vida de los santos. Siempre hay espíritus contrarios, hay un ambiente enrarecido, un ambiente viciado por espíritus contrarios que quieren retrasar la obra de Dios, frustrando la vida de los santos. Ya pasó en la Biblia esto. ¿Te acuerdas del pueblo de Israel preso en Babilonia? Dijo Dios, van a estar por 70 años. Cuando se cumplió la fecha, Daniel empezó a orar y a ayunar. Y Dios contestó, Daniel 9:23. Soltó la bendición y soltó la libertad para el pueblo, pero la bendición no llegaba. Había sido soltada por Dios, pero estaba retenida, estaba retrasada. La bendición había salido del cielo, pero no llegaba a la tierra. ¿Por qué? Porque había espíritus satánicos que estaban trabajando en contra y que estaban reteniendo la bendición para su pueblo. El que tiene oídos para oír, que oiga. A veces Dios ya ha soltado la bendición sobre tu vida, solo que la bendición está retrasada. Hay espíritus contrarios que están trabajando para que la libertad, para que la bendición de Dios no llegue a tu casa, no llegue a tu economía y no llegue a tu vida. Dice Daniel, capítulo 10, verso 13, el príncipe, el demonio, del reino de Persia, me ha opuesto resistencia. Yo estaba retenido. El ángel que había sido enviado por Dios para traer la bendición estaba retenido. Había espíritus contrarios. Entonces Dios tuvo que enviar al arcángel Miguel para ayudar a este ángel a que llegara con la bendición. Ay, Dios mío, por favor. A veces la bendición no llega a tu casa, a la vida de tus hijos, y no llega porque está retrasada. La bendición fue soltada, pero hay espíritus contrarios. ¿Y qué hay que hacer? ¿Cómo hizo Daniel para que la bendición llegara? Oró y ayunó.
Cuando Daniel oró y ayunó, la bendición se soltó y entonces la liberación llegó para su pueblo. Oh, no podemos desconocer el modelo y la eficacia del ayuno y la oración cuando los creyentes se unen, hermanos, para orar juntos y para ayunar juntos. Esta es la llave maestra de lo imposible. La bendición se suelta, las maldiciones se rompen. Es solamente cuando nosotros nos ponemos a orar y a ayunar. Dale gloria al Señor. Recibe esta palabra, recíbela. ¿Cómo vamos? Pero eso nos cuesta, claro que cuesta, pero ese es el camino. Cuando oramos y ayunamos, hermano, es cuando las bendiciones se sueltan, es cuando las bendiciones llegan. Cuando oramos y cuando ayunamos, entonces las maldiciones se rompen. Ese es el camino. Tenemos que emplear las indestructibles armas del Dios Todopoderoso. Tenemos que hacer como Daniel, orar y ayunar. Entonces la vida, las almas de las personas más queridas van a ser soltadas y van a ser bendecidas y se van a convertir a Dios. A veces yo veo mujeres orando por sus esposos o esperando durante toda una vida que su esposo, pero hay que luchar con este armamento pesado. Yo quiero preguntarles a esas mujeres o a esos hombres si han estado ayunando. Se resignaron y pasaron 20 y 30 años, están al lado de alguien que es un lastre, que las tira para atrás. Wow, el Señor nos está mostrando el camino para que la bendición llegue, para que las vidas sean soltadas. La llave maestra es el ayuno y la oración. Y te lo voy a explicar. El ayuno colectivo es la llave maestra, a mi entender. ¿Por qué? Porque tiene el poder, el ayuno tiene el poder de transformar ciudades como la de Nínive. Tiene el poder para transformar naciones como la de Israel. Pero atenti, no es el ayuno en sí el que transforma la realidad y nos bendice, sino Dios. La victoria está en Dios, no en el ayuno. Pero el ayuno prepara nuestro corazón para la bendición. El ayuno lo que hace es despejar, nos ayuda a reconocer lo pecador que somos, nos ayuda a reconocer para luego remover los pecados de nuestra vida que bloquean el flujo de la bendición y el flujo de la gracia del Señor en nuestra vida. ¿El ayuno qué hace? El ayuno nos ayuda a reconocer lo pequeño que somos, lo pecador que somos. Nos ayuda a reconocer los pecados en nuestra vida que tienen que ser quitados, removidos. Por eso la principal razón, el principal motivo del ayuno. Pastor, ¿por qué vamos a ayunar? En primer lugar, todo el mundo tiene que saber. En primer lugar, para humillar nuestra alma. Para limpiar el canal por donde fluye la bendición y la gracia del Señor. Porque nosotros somos el canal y si el canal está bloqueado por medio del pecado, la bendición no llega y nunca podemos ser usados por el Señor. Y la bendición nunca llega a nuestra vida. Por eso el motivo principal del ayuno establecido por Dios era la humillación, dice Levítico. Primero, dice Isaías capítulo 66, verso 2, bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. ¿Por qué? Porque el ayuno prepara nuestro corazón para la bendición, es el remedio bíblico para el orgullo, nos hace humildes. Por eso, al reconocer nosotros que somos pecadores, al reconocer que necesitamos la gracia de Dios, el ayuno nos ayuda a matar el orgullo y nos ayuda a ser humildes. La condición necesaria para que Dios nos bendiga y la condición necesaria para que Dios pueda usarnos es la humildad, hermano. Bendeciré a los que tienen un corazón humilde y arrepentido. Y el ayuno hace eso, nos humilla. Dice en Levítico capítulo 16, humillarán sus almas porque en este día, en el día del ayuno, así que para este próximo jueves, o si ya estás ayunando en un ayuno prolongado, cuando te pregunte, ¿y por qué ayunamos? Siempre. El primer motivo del ayuno es limpiar el canal, arreglar cuentas con Dios. Reconocer lo pecador que somos, reconocer que necesitamos la gracia de Dios, hacernos pequeños, humildes. Porque la humildad es la condición necesaria, esencial. Sin humildad no hay bendición.
Sin humildad nadie puede ser usado. La humildad es la condición necesaria, el reconocernos pequeños delante de Dios. La antítesis de la humildad es el orgullo. Yo puedo. Los melenudos espirituales, cuando perdían la humildad, dejaban de ser usados por Dios. Por ejemplo, Sansón. Yo puedo. Esta me la voy a liberar. Yo voy a salir como salí las otras veces. Orgullo. Yo puedo. Y cuando nosotros podemos en nuestro trabajo, y cuando nosotros podemos en nuestra economía, y cuando nosotros podemos, orgullo. Dios no puede usarnos. Y Dios no puede bendecirnos, porque dice la Biblia que Dios bendice a los que tienen corazón humilde y arrepentido. Entonces, el ayuno nos ayuda a ser humildes, a ser pequeños, a reconocer lo pequeño que somos delante de Dios. Y cuanto más pequeño, más bendecido. Cuanto más pequeño, más usado por el Señor. Humillarán sus almas, Levítico 16, porque en este día, en el día del ayuno, serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Así que cuando alguien te pregunte, y cuando alguien se pregunte, ¿y por qué vamos a ayunar, pastor? Primer motivo, para limpiar el canal. Hay que reconocer. ¿Cómo vamos a reconocer los pecados? La gente no reconoce, ¿viste? La gente dice, no me arrepiento de nada. Orgullo total. Dios no lo puede bendecir. La gente dice, no me arrepiento de nada. Chao. Listo, cocinado. Ese no va a recibir ninguna bendición del Señor. En cambio, cuando en el ayuno, nosotros empezamos a reconocer los pecados. Cuando empezamos a reconocer los pecados, hay que removerlos, hay que sacarlos de nuestra vida para que el canal por donde fluye la bendición y por donde fluye la presencia y la unción puede estar limpio. Si está desbloqueado, ¡wow! Dios puede bendecirte, la bendición llega, Dios puede usarte. Por eso el principal motivo del ayuno es humillar, arreglar cuenta. Cuando los creyentes arreglan cuenta con el Señor, entonces la bendición se suelta y la maldición se rompe. Esa es la primera razón del ayuno, humillar. Por eso los melenudos espirituales consagrados eran gente humilde, porque era gente ayunadora. Moisés, Elías, Juan el Bautista, Jesús, Pablo, la fama de ellos eran grandes ayunadores. Por eso eran muy humildes, por eso eran grandemente usados por el Señor. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Mirá a Juan el Bautista. Ay, cómo me impacta la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, su poder y su autoridad no radicaba en su dieta, ni en su despeinada cabellera, sino en su consagración y en su humildad. Este hombre utilizó su influencia para hacer que la gente se enamorara ¿de quién? De él y de su ministerio. No, del novio, no del amigo del novio, que era él. Un impacto tremendo su ministerio en 6 meses. Si bien es cierto que nunca hizo un milagro y nunca resucitó un muerto, hizo algo más grande que resucitar un muerto. Resucitó una nación de la religiosidad y del pecado. Y utilizó su influencia para que la gente amara a Dios, no a él ni a su ministerio. Ay, 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 ay. Hermano, ese fue su vida y su mensaje apuntaban a Dios. Pero ese impacto no se le subió, el éxito de su ministerio no se le subió a la cabeza. No se intoxicó ni de poder ni de fama, al contrario, huía de la popularidad. Y llegó el momento en el que se suicidó ministerialmente. Se suicidó ministerialmente al decirle a la gente que su ministerio era insuficiente para la gente y que la gente tenía que irse detrás de otro líder. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ustedes, mis seguidores, síganlo a él. Ay, por favor. ¿Qué grado de humildad? ¿Quién sigue hoy el modelo ministerial de Juan el Bautista? Si nosotros vivimos para promocionarnos y para promocionar nuestro ministerio. Conmigo, todo te va a ir bien, ¿eh? Acá. Juan no, Juan dice acá conmigo. Yo soy insuficiente, no les puedo satisfacer. Ustedes tienen que ir detrás de aquel hombre. De mí no, ¿eh? Él tiene que crecer, yo tengo que menguar. Dice Juan capítulo 3:30, a Jesús se le debe poner más atención. A mí menos, ¿eh? Yo no. Ustedes que me siguen, váyanse detrás de él.
¿Quién sigue el modelo ministerial del hombre más grande nacido de mujer, como dijo Jesús? ¿Quién codicia el estilo de vida de consagración absoluta? ¿Quién codicia hoy en día el estilo de vida de consagración extrema de Juan el Bautista? ¿Quién sigue el estilo de vida? Viste que la gente dice voy a hacer el ayuno de Daniel. ¿Has escuchado a alguno decir voy a hacer el ayuno de Juan el Bautista? Nadie hace el ayuno de Juan el Bautista. Ni nadie codicia ni envidia su estilo de vida de consagración extremo. Nadie se suicida ministerialmente diciendo yo no tengo todas las respuestas para ti. No, venga, yo acá estoy yo. Juan el Bautista dice las luces que brillen sobre Jesús, que Él sea el más importante. En Juan 3:30 en la otra versión dice Él tiene que ser el importante. Y yo tengo que dejar de ser importante. Así que síganlo a Él. Qué grado de humildad. Pero esa humildad nacía de su comunión con Dios por medio de las disciplinas espirituales, de la oración y del ayuno. Él era famoso por ser ayunador. Y sus seguidores hacían grandes, dice, muchas oraciones y muchos ayunos. Por eso eran tan humildes y por eso eran tan grandemente usados por el Señor. Mira en la Biblia, vas a ver que los melenudos espirituales consagrados por Dios, que Dios usó, eran personas humildes. Mira a Pablo, mira a Pablito. Pablito comenzó el ministerio. Fíjate, Pablo, a medida que se hacía más grande y que maduraba espiritualmente, él se sentía más pequeño. Comenzó el ministerio diciendo, yo soy apóstol, ¿eh? Después dijo, yo soy el menos, el más pequeño de los apóstoles. Después dijo, yo soy el menos del más pequeño. Y finalmente dijo, yo soy el primero de todos los pecadores. Al final de la vida, cuanto más grande crecía ministerialmente, más pequeño se sentía. Ese era el modelo de Pablo. Qué gente humilde. Con razón Dios pudo usarlo tan grandemente. Por eso el ayuno, hermano, yo quiero invitarte a ayunar, porque el ayuno nos hace humildes. El ayuno nos ayuda a reconocer lo pecador que somos, lo pequeñito que somos delante de Dios. El ayuno nos ayuda a humillar nuestra alma, la condición esencial para que Dios pueda usarnos y para que Dios pueda bendecirnos. Yo bendeciré a los que tienen corazón humilde. A aquellos orgullosos no hay bendición. Cuando el melenudo espiritual que se llamaba Sansón dejó de ser humilde, ya Dios no lo pudo usar. Yo voy a poder, yo puedo. No importa si Dios está conmigo o no está, yo voy a poder. Me voy a liberar como todas las otras veces. Así que vos encontrarás a toda esta gente usada, grandemente bendecida, porque eran humildes. Y eran humildes, ¿por qué? Porque pasaban tiempo con Dios, ejercitándose en las disciplinas espirituales de la oración y del ayuno. Así que, ¿por qué es poderoso el ayuno? Número uno, porque nos humilla, porque nos ayuda a reconocer y luego a remover los pecados de nuestra vida por donde fluye la bendición de Dios. Es decir, a realinear nuestros afectos con el Señor y a sujetarnos al Espíritu Santo. Eso hace el ayuno, número uno. Y número dos, por eso yo digo que es la llave maestra. El ayuno y la oración, llave maestra a lo imposible. ¿Por qué? Número dos, porque echa fuera la incredulidad de nuestra vida. Mírame. En el famoso pasaje en el que los discípulos no pudieron echar fuera un demonio, ¿te acuerdas? Él dijo, que hay espíritu y fortalezas demoníacas que son tan testarudas y tan porfiadas que no se rompen y no se van si nosotros no oramos y ayunamos. Pero no es el ayuno en sí que hace que los demonios se vayan de nuestra casa o de nuestra vida o de la vida de nuestros hijos. Los demonios no se van porque te mates de hambre. Los demonios se van cuando tienes fe. Fue Jesús quien lo dijo en el mismo pasaje. Los discípulos lo tomaron aparte y le dijeron, ¿por qué no pudimos echar fuera a los demonios? Y él, ¿qué les dijo? ¿Qué les dijo? Wow. ¿Qué les dijo? Marcos 9, partida de incrédulos. Ustedes no tienen la fe suficiente. Para echar fuera este demonio, ustedes tenían que tener fe. Y ustedes no tienen la fe suficiente. El problema es que ustedes están llenos de incredulidad. Por eso no pudieron echar fuera este demonio.
Mirá lo que dice en Juan, el apóstol Juan, en primera de Juan 5:4. Esta victoria únicamente puede obtenerse por medio de la fe. Por eso Jesús no dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese y venga a la tierra, hallará gente orando y ayunando. No, Él dijo, cuando el Hijo del Hombre regrese a la tierra, hallará fe en la gente. Porque es con fe, hermanos, que se logra la victoria. Lo imposible se logra por medio de la fe. Dice en Mateo 17 el mismo Jesús, les aseguro que si tuvieran fe, nada les resultaría imposible. Por eso los demonios tienen autoridad sobre tu vida, sobre tu economía, sobre la vida de tus hijos. Y tiene autoridad cuando tú tienes incredulidad. Pero cuando tienes fe, los demonios se van. No se van cuando nos matamos de hambre, sino cuando tenemos fe. Pero ¿cómo obtenemos la fe? Ahí viene el ayuno. La fe, dice la Biblia, que viene por el oír, y el oír la palabra de oír a Dios. ¿Y dónde oímos a Dios más claramente sino en el ayuno y en la oración? En el ayuno nosotros renovamos nuestra relación con Dios y eso aumenta nuestra fe. En el ayuno el Hijo alinea su oído a la voz del Padre. Es en el ayuno, cuando nos apartamos para estar con Él, en oración y ayuno, es que se desbloquean nuestros sentidos espirituales y empezamos a tener más fe. La llave es la fe, pero ¿cómo tenemos fe? Y hoy me voy a levantar y hoy declaro que voy a tener fe. Los demonios se te matan de risa. Porque la fe no viene de esa manera. La fe viene por el oír. Y el oír la palabra, oír a Dios. ¿Y dónde se oye a Dios con mayor claridad? Sino por medio de la oración y por medio del ayuno. Ejercitándonos en las disciplinas espirituales de la oración y del ayuno. ¿Te das cuenta que la llave maestra a lo imposible viene cuando nosotros nos ejercitamos en la oración y en el ayuno? Y cuando el ayuno lo hacemos junto a otros creyentes, se vuelve indestructible esa arma. ¿Has probado a ayunar con tu esposo? Juntos, puestos de acuerdo, el mismo día. ¿Probaste? No, mi esposo es un hijo del diablo. ¿Con tu hijo? No, ¿con el perro? ¿Con alguien? No tengo a nadie. ¿Y nosotros qué somos? ¿Por qué no te unís al ayuno corporativo los jueves? Y te pones de acuerdo con nosotros. Y vamos a ayunar por tu casa, por tu vida, por tu economía, por tus hijos. El ayuno precede a la bendición, precede al avivamiento, precede a la salvación. Fue cuando Daniel oró y ayunó, es que la bendición que estaba retrasada, la agenda de Dios para la vida de Israel estaba retrasada. Es cuando oramos y ayunamos. Es cuando oramos y ayunamos que la agenda de Dios avanza. En tu vida, en tu familia, en esta ciudad, en la ciudad de Corrientes, en nuestra Argentina. Es cuando oramos y ayunamos. Por eso es que hay tanta traba para ayunar. Porque es la llave maestra a lo imposible. Cuando ayunamos, la vida espiritual aumenta y entonces los sentidos espirituales se desbloquean. Los días de hambre renuevan nuestra relación con Dios y eso aumenta nuestra fe, hermanos. Y la fe vence el mundo. Por eso, si alguna vez sientes el deseo de ayunar, ese deseo, ese impulso, no puede venir del diablo. El que te impulsa a ayunar no es el diablo, porque cuando tú ayunas fortaleces tu fe y vences al diablo. Entonces el diablo no va a querer que tú ayunes. Por eso va a venir trabas y trabas, para que ayunes. Ahora cierro. ¿Por qué no consideramos a otro melenudo espiritual consagrado, humilde, grandemente usado? Pablo. Pablo dice que tuvo un encuentro con Jesucristo mismo, camino a Damasco. Después dice que fue llevado al tercer cielo y que Dios le reveló el mensaje y le reveló el evangelio que él predicaba. No lo recibí, dice Gálatas capítulo 2, versículo 1, versículo 12. Lo recibí, la revelación la recibí directamente de Jesucristo. No me la enseñaron en la iglesia, no me la enseñó ningún hombre, yo la recibí directamente de Jesucristo. Él me llevó al tercer cielo y recibí directamente de él el mensaje que estoy predicando. Y luego dijo, llegó al punto de decir, Cristo vive en mí. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Así que este hombre tan ungido, tan usado, de tanta revelación, me pregunto, ¿para qué necesitaba ayunar? Porque Pablo ayunaba.
Dice el versículo siguiente, en 2 Corintios capítulo 11, verso 27. Muchas veces. ¿Cuántas veces? Muchas. Me he quedado en ayuno. Muchas veces. ¿Para qué ayunar, hermano? Con ese nivel de revelación, con ese nivel de gracia, con ese nivel de unción, cómo Dios lo usaba, cuánta revelación tenía. ¿Para qué ayunar? Pero no necesitamos ser doctores en teología para darnos cuenta que esa revelación y ese poder y esa autoridad era el resultado de sus ayunos y de sus encuentros con el Señor. Era porque él oraba y ayunaba que él tenía el oído sensible para escuchar la voz de Dios y era un poderoso instrumento en sus manos, porque estaba puro, se mantenía puro y humilde con sus constantes oraciones y ayunos. A ver, traté de convencerte, te pude convencer bíblicamente, la llave maestra. Con la fe se puede todo, pero la fe no nace simplemente con desearla. La fe viene por el oír. ¿Y cuándo oímos a Dios? Sino por medio de las disciplinas espirituales, del ayuno y de la oración. El ayuno vale. ¿Por qué? Porque nos ayuda a reconocer y a remover los pecados de nuestra vida. El canal desbloquea y nos hace sensible espiritualmente. Nos hace pequeñito, humilde, condición necesaria para ser bendecido y para ser usado. Y número 2, porque echa fuera la incredulidad. Cuando la incredulidad se va, también se van, y viene la fe, también se van los demonios. Los demonios no se van porque nos muramos de hambre, sino porque tenemos fe, pero para tener fe hay que ayunar. Pablo dice muchas veces. Así que Pablo también era conocido por ser gran ayunador, igual que Juan el Bautista y los seguidores de Juan el Bautista, al igual que Ana, que a los 84 años pasaba los días y las noches. ¡Wow! Claro, por eso esta gente era grandemente bendecida y grandemente usada. Porque era gente grandemente consagrada, humilde, consagrada a la oración y al ayuno. Termino. Jesús le dijo a los discípulos, nosotros no pudimos echarlo fuera los demonios. Jesús le dijo, generación perversa, malvada, y ustedes no tienen fe, no tienen la suficiente fe. Los recriminó, los retó. Ahora, ¿nosotros somos mejores que los discípulos si estaríamos frente a un niño endemoniado? ¿Tenemos nosotros toda la certeza de decir yo lo voy a liberar? Quiere decir que tenemos tan poca fe como tenían los discípulos. ¿Y cuál fue el medicamento que le recetó el médico divino a los discípulos? ¿Cuál fue el medicamento? Oración y ayuno. Le dijo, usted no tiene la fe, pero para tener fe, al final dice, este género hay que orar y hay que ayunar para tener fe. Es decir, el médico te receta y te prescribe, hace la receta y te dice, el remedio es oración y ayuno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a tomar el remedio? Porque seguramente cuando vamos al médico y el médico nos prescribe algo, vamos y lo compramos y lo tomamos. Bueno, el médico divino acaba de prescribirnos un remedio para que se vaya la incredulidad y venga la fe. Y con la fe se vence el mundo, con la fe se puede todo. Y él dijo, oración y ayuno. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos con la recetita a casa. El médico divino dijo, oración y ayuno. ¿Qué vamos a hacer? Quiero animarlos, hermanos, a que se agregue a este ejército de ayunadores, de gente que ora y ayuna los jueves. Hay gente, y estoy tan alegre porque escucho testimonio de gente que viene ya ayunando 3 días, 7 días, el ayuno de Daniel, come a la noche, gloria hacia el Señor. El ayuno, están haciendo ayuno. De una manera o de otra están ayunando. Pero a lo mejor tú todavía no comenzaste en esta aventura. Y estás trabadísimo. Batallas que no se pueden ganar, trabadísimo. Trabado en tu vida espiritual. Querés crecer espiritualmente. Bueno, este es el camino. Hay que oír la voz de Dios. Y eso no, hay que ser humilde y pequeño, hermano. Eso no se puede lograr. No se puede lograr si no estamos con el Señor. Por eso el ayuno, la principal razón del ayuno es humillar nuestra alma. La principal razón del ayuno es limpiar el canal, arreglar cuentas con Dios. Cuando arreglamos cuentas con Dios, se suelta la bendición, se rompe la maldición. Número 1. Y número 2, se va la incredulidad, llega la fe. Con fe, todo es posible. Por eso la llave maestra, lo imposible, a mi entender, es el ayuno combinado con la oración. Y si el ayuno lo combinamos y es colectivo y nos unimos a otros creyentes, como nosotros hacemos, todos unidos con un solo propósito, que son los jueves. Oramos por el avance de la agenda de Dios.
Oramos por el avance de la agenda de Dios en las familias de la gente de la iglesia, por el avance de la agenda de Dios en la nación en la que Dios nos puso. Así que quizás esta sea tu semana y te unas con nosotros y ayunes. A lo mejor no puedas hacerlo porque como no estás acostumbrado, no puedas todo el día, hasta el mediodía. Y a la noche te espero acá para orar juntos y entregar el ayuno.